Buenos días, señor presidente. Buenas tardes casi. Segundo debate del Estado de la Comunidad al que asistimos y desde nuestro grupo tenemos la sensación de vivir en el día de la marmota. Mire que han pasado cosas y, sin embargo, la sensación que se presenta usted a este debate de política general, igual que lo hizo el año pasado, sin techo de gasto ni atisbo presupuestario, pero poniéndose las medallas, las mismas que en 2024. Parece que decir qué bien le va a Aragón conmigo al volante. Le tengo que reconocer que ha sido un año rico en anuncios, aunque también le tengo que confesar que han sido tantos y tan iguales que tiendo a confundirlos. Ha sido una sucesión de centros de datos, de que viene Amazon, de que viene Microsoft, de miles de empleos, de miles de millones de inversiones, una especie de sorteo de Navidad, un sorteo de Navidad semanal en el que siempre le toca el gordo a Aragón. Poco creíble. Como ya se imaginará, la oposición no ve el mismo Aragón que usted y yo le voy a desgranar nuestros argumentos tema por tema. Ya sabe que este grupo parlamentario somos muy minuciosos con el trabajo que hacemos y vamos a repasarlos casi todos. Pero es que además de minuciosos somos muy realistas y le aseguro que el cuadro que le vamos a pintar difiere del paisaje idealizado que usted nos ha traído aquí. Digamos, siguiendo el símil de su tan reivindicado Goya, que nosotros vemos más un Aragón con luces y sombras más que un tapiz en tonos pastel. Porque la realidad es que, de momento, su legislatura alcanza el Ecuador con un gobierno en minoría, sin alternativas a sus antiguos socios de ultraderecha y paralizando su acción pública, y con unos presupuestos que tienen pinta de que tampoco se van a aprobar. Eso pasa en Madrid y hay que ver lo intensos que se ponen ustedes diciendo que el Gobierno es ilegítimo. Aquí somos más templados, por eso ya nos conoce, pero reconocerá que esta situación cómoda para usted no es. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Tal vez con un poco de autocrítica lo entendería. Y a lo mejor tiene que ver con que ustedes han demostrado históricamente que no saben pactar, porque cuando pactan luego no cumplen. Y cuando uno no cumple, pierde credibilidad y el siguiente pacto es ya más caro. Es lo que nos pasa a nosotros, que a nuestro pesar nos vemos convertidos en su plan B. Y, señor Azcón, se lo quiero decir alto y claro, nosotros no somos por si acaso, nosotros no lo hemos sido nunca ni tenemos intención de serlo. Algo que nos preocupa mucho es que lo que denunciamos hace algo menos de un año en el anterior debate sigue igual o incluso ha ido a peor, porque es evidente que su política territorial, y que esto engloba prácticamente todo, es una política centralizadora. El grueso de la inversión va para Zaragoza y su entorno, pero es que cuando sale algo fuera de la capital, esa inversión también se concentra en las capitales de provincia. Mantiene usted el modelo que ha tenido Aragón desde la democracia e incluso antes con el desarrollismo franquista, que es el de construir un único polo que deja en peor posición a la mayoría del territorio. No olvide que usted es el presidente de Aragón, de todo Aragón, y como tal debe trabajar para mejorar la condición de los aragoneses, vivan donde vivan. Parece que ahora la despoblación hay que introducirla en cualquier discurso porque queda bien, pero a la hora de la verdad, se hace poco, casi nada. Y lo tiene fácil, lo tendría fácil. Hay medidas sencillísimas, como por ejemplo lo que ha hecho Castilla-La Mancha. Ponga una rebaja del impuesto del 25% para aquellos que residan en núcleos menos de 1.000 habitantes. Verá cómo la despoblación empieza a solucionarse. De eso parece que no se quiere hablar. Parece más fácil reducir sucesiones, reducir donaciones, pero hay medidas que son de acción inmediata. Incoherencia tras incoherencia y mucho titular, pero poca realidad. En vez de apostar por un modelo policéntrico, como establece la Estrategia de Ordenación del Territorio, decide usted continuar con el modelo fácil del pasado, el centralista. Y nosotros, si estamos aquí para algo, es para corregir ese modelo que acaba empujando al abandono del territorio. Se lo dijimos y se lo volvemos a decir. No se puede desmontar una comunidad autónoma para construir una ciudad. Ni es justo, ni es eficiente, ni es lo correcto. Reivindica usted las ayudas al funcionamiento para Teruel. Bienvenido a la lucha. Unas ayudas que podrían haber puesto ustedes en marcha, pero bueno, nunca es tarde si la dicha sería buena. Pero predique con el ejemplo, señor Azcón. Aplique con presupuesto del Gobierno de Aragón una parte de esas ayudas al funcionamiento. Se puede hacer, sabe que se puede hacer y que es factible. Todo indica que usted propondrá un techo de gasto récord. Bueno, pues qué mejor que invertir ese dinero adicional en impulsar con total decisión y valentía la economía turorense. Sabe que estas ayudas pueden llegar hasta el 20% de los costes laborales. Haga un esfuerzo, obligue al Gobierno central también a acompañarle en ese esfuerzo.
Y es que el problema de la provincia de Teruel, a nuestro juicio, no ha sido asumido por Aragón como propio ni con la ambición que merece. Teruel necesita un impulso decidido que solo vendrá a partir de una apuesta firme desde el Gobierno de Aragón, porque en Teruel necesitamos el impulso del Gobierno central, pero sobre todo el del autonómico. ¿Se queja usted de centralismo en España? Bueno, más que centralismo, se queja de que favorecer activamente a 2 comunidades autónomas. Yo le diría que realmente las favorecidas son 3, incluya en ello Madrid, y compartimos esa crítica, pero no deja de ser irónico que ese mismo modelo, el del centralismo, el de beneficiar a nuestras comunidades, lo copie usted para nuestra comunidad autónoma. Las inversiones y actuaciones se concentran en un ámbito muy reducido, olvidando las zonas rurales y periféricas del territorio. Potencia usted una zona mientras deja atrás el resto. Lidere con el ejemplo y apueste por todo Aragón de verdad. Y permítame hablar de infraestructuras y comunicaciones. La forma de extender la riqueza que se genera alrededor de la ciudad de Zaragoza es facilitar las conexiones de la misma con el resto de Aragón. Y en eso tiene mucho que decir su Gobierno. Y no basta con el Plan Extraordinario de Carreteras. No podemos quedarnos ahí mientras infinidad de vías de la red secundaria están en un estado deplorable, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de quienes en ellas transitan. El Plan Extraordinario, si no se han dado cuenta, se queda corto. Debería existir un compromiso para que en los próximos años no exista en Aragón ninguna carretera autonómica que sea de un simple riesgo asfáltico y con anchura menor de 7 metros. Es una cuestión de derechos, no de privilegios, y el de la movilidad es uno de los principales derechos de la ciudadanía. Si la relación entre Zaragoza y el resto de Aragón se pudiese hacer en un tiempo de espacio corto, razonable, la frecuencia aumentaría, la ocupación del territorio y la actividad económica se extendería y el modelo tendería a corregirse parcialmente. Y para ello son necesarias no solo las carreteras, sino un eficaz transporte público, no solo en autobús, sino también en ferrocarril. Que actualmente el ferrocarril vive un momento crítico en Aragón y ya sé que no es responsabilidad directa suya, pero se puede apostar porque, por ejemplo, el corredor cantábrico mediterráneo avance, exigirlo como una prioridad al Gobierno central o la reapertura del Canfranc. Señor Azcón, se lo vuelvo a repetir, el Plan Extraordinario de Carreteras no es suficiente, se queda muy corto. Habrá una cuestión positiva. En el reciente Congreso sobre la Despoblación que se ha celebrado en Segura de Baños, hay seguro una cuestión positiva, y es que las personalidades que han venido de toda España y de Europa habrán podido comprobar un claro ejemplo de despoblación y abandono institucional, y especialmente el estado de las carreteras en esa zona. Es inaceptable cómo se encuentran no solo allí, sino en muchas comarcas aragonesas, con baches, con trazados irrasantes que apenas admiten velocidades de 40 km/h o con anchos de menos de 4 metros, en los que no es posible un cruce rutinario entre 2 vehículos. Unas carreteras secundarias eficientes son condición indispensable para mantener la población en el territorio y acercarle los servicios. Es parte crucial, por ejemplo, de nuestro plan 100-30-30, 100 megasimétricos, 30 minutos de desplazamiento, 30 kilómetros a una vía de alta capacidad. Si queremos un país de 30 minutos, lo esencial para ello es que haya buenas carreteras. Sin buenas carreteras es imposible acceder a los servicios públicos en un tiempo razonable. Y en materia de renovables, le confieso que usted no gobierna para el reequilibrio territorial. Sigue la estela del anterior Gobierno y tiene muy claro para quién gobierna. Y no es la ciudadanía ni para el territorio aragonés. Usted gobierna para las grandes multinacionales, las eléctricas y otras grandes empresas que vienen a Aragón a hacer negocio. Siempre ha habido una conexión entre el poder económico y el político. La diferencia es que ustedes ahora lo hacen con legislación y políticas a medida de lo que piden estas empresas, que parecen tener un teléfono rojo de conexión directa con el Pignatelli. Y lo hicieron faltando, por ejemplo, al respeto de este Parlamento y a los derechos de participación que tenemos los ciudadanos tramitando por lectura única la Ley de la Energía aragonesa en su última versión. Y lo cierto es que con eso la salud democrática ha empeorado. Y no solo por las cuestiones de la constante crispación y el tono de acusaciones, sino porque se han saltado sin remordimiento alguno los procedimientos parlamentarios más lógicos. ¿De verdad creen o creían que una norma con más de 80 artículos que recuperaba legislación derogada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que es la base de todo el sistema económico que han montado se debía tramitar en lectura única? Lo dijimos en diciembre cuando se impusieron con puño de hierro, lo impuso el bipartidismo. Se lo decimos ahora. El Gobierno de España recurre al Tribunal Constitucional la Ley de Energía de Aragón. Fue un grave error tramitarla con esa urgencia. Fue una falta de respeto a este Parlamento y ahora queda en un grave problema para Aragón.
Los 8 artículos recurridos se refieren todos ellos a la singular interpretación del autoconsumo que el PP y el PSOE quieren imponer en Aragón y a la regulación de las líneas directas que pretenden avalar. Porque esta norma es evidente que va contra principios básicos del mercado eléctrico, al vaciar el contenido del concepto de autoconsumo, que es un modelo referido a los ciudadanos productores y consumidores de energía, para llevarlo a un pretendido autoconsumo que quieren denominar aragonés. Un engaño que va contra la democratización del acceso a la energía que defiende la Unión Europea, y también se diría que está hecho a medida de unas necesidades concretas de algunas empresas. 2 datos para que vean que no es teoría lo del autoconsumo. En 2023, Aragón contaba con 12.300 instalaciones de autoconsumo, que sumando todas ellas daban 400 megavatios instalados. Las instalaciones de menos de 100 kilovatios representaban el 90% de este número y solo el 18% de la potencia instalada. Es decir, que de los 10.000 megavatios de potencia instalada con renovables en Aragón, solamente 81 están gestionadas por las 11.000 instalaciones de autoconsumo ciudadano. Es decir, menos del 4% del total del autoconsumo ciudadano de España está en Aragón, mientras que los macroparques de Aragón representan el 12% del total de la potencia consumida en España. Alguien está empeñado en frenar ese desarrollo del acceso ciudadano a la energía en Aragón y en menor medida en España. Supongo que se habrá dado cuenta, señor presidente. Y esto se hace después de que hubo una comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre el despliegue de renovables y la gestión del INAGA. Se hace después de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya tumbó un decreto ley del Gobierno anterior. Después de que las Cortes hayan exigido por activa y por pasiva un plan energético de Aragón 2024-2030, fíjese, 2024-2030, y estamos ya terminando el 2025. Y ese plan sigue ahí sin aprobarse. Y por no hablar de la directriz especial para la ordenación del despliegue de renovables. ¿Dónde está esa directriz especial que debe ordenar el territorio? ¿Dónde debe ordenar los macroparques y las líneas de transporte? No está. Nos dicen ahora que el Miteco no le da la energía que demanda y el Miteco dice que multiplica por 7 la energía eléctrica en Aragón. Para este debate nos hacen realmente falta datos. Falta datos por las 2 partes. ¿Cuánta energía ha solicitado Aragón? No es público. ¿Cuánta energía ha solicitado Aragón al Ministerio? Si estuviese hecho el plan de energía, si hubiese incluido en el mismo las peticiones de las Cortes y la ciudadanía, quizá esa reunión hubiera sido más eficaz. Y también nosotros, si los grupos tuviéramos esa información, si lo tuviéramos todos los ciudadanos, quizá tendría más apoyo su argumento de que el Gobierno favorece a Cataluña y al País Vasco con la energía en detrimento de Aragón. Pero sin datos no podemos opinar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. El Miteco ha tumbado las líneas directas y legales de Forestalia con el País Vasco, Cataluña y Valencia. Los informes de los servicios ambientales de esas comunidades autónomas vecinas y de las atravesadas han parado esas líneas en el Miteco. Pero no pasa nada. Se pararon esas líneas, pero ya están el PP y el PSOE ahí para aprobarle una ley de energía, una ley de energía que les van a recurrir de nuevo en el Constitucional para que esos parques de renovables asociados a esas líneas no caigan y tengan una ficticia salida ahora en centros de datos, como un poco antes fue con la producción de hidrógeno. Ya vemos que los centros de datos, y lo estamos viendo estos días con la polémica, lo de menos, lo que quieren es conectarse a la red. Lo de menos era las energías renovables. Lo que hace falta son los enchufes para conectarse a la red. Con lo cual, si lo que buscan son los enchufes para conectarse a la red, es cierto que puede haber una ordenación territorial de dónde se ubican esos centros de datos, simplemente indicando dónde van a estar los enchufes. Si ustedes ponen enchufes a la red en Teruel, habrá centros de datos en Teruel porque lo que les interesa es el enchufe. Nos vendieron la moto de las renovables masivas y que por eso venían los centros de datos. Saben que no es así. O sea, las renovables masivas no tienen nada que ver con los centros de datos. Madrid, sin un solo molino, tiene más centros de datos que Aragón. Sin un solo molino, más centros de datos que Aragón. Para intentar dar salida a los parques caídos de determinadas empresas muy concretas, se inventan y nos lo venden aquello de las líneas directas y lo tramitamos saltándonos los procedimientos parlamentarios lógicos. En el fondo, caciquismo moderno que ahora, en vez de expropiar para un fin social, lo hacemos para que las multinacionales, que están muy lejos de Aragón, se lleven su trozo de pastel para repartirlo con sus inversores. Una política energética a medida de empresas, no de la ciudadanía ni de las necesidades reales. Una política con nula planificación, ignorando sabiendas la normativa e ignorando el autoconsumo para la ciudadanía. Y ahora se llevan a las manos a la cabeza cuando todo este tinglado puede caerse, cuando el Ministerio no da los derechos de conexión y peligran esos anuncios que no han parado de publicitar en estos 2 años. Prometió usted en campaña electoral la ordenación de los renovables. 2 años más tarde se ha sumado más bien a la fiebre especuladora. Es ahora el máximo defensor del lobby de las eléctricas, de este singular independentismo energético aragonés.
y del nulo respeto al territorio y al medio ambiente. No nos vale el plan energético en tramitación, ya va a llegar tarde y ese desorden nos ha llevado a los problemas de ahora. Los anuncios de inversiones gigantescas son ciertamente una nueva diversión en Aragón, lo reconozco, aunque en el pasado también hubo anuncios como el de gran escala, lo recordará, una inversión prevista de 17.000 millones en los Monegros, anunciada y firmada en 2007 para hacer un centro de juego del que nunca más se supo. Estos anuncios de los centros de datos realmente tienen otra escala y un respaldo técnico y de grandes multinacionales que les aporta un cierto valor. Su papel, señor Azcón, es que estas inversiones se conecten con la economía real de Aragón, con las pymes, con los sectores de la economía local, con nuevas empresas en la economía del dato y de la digitalización. Y, en segundo lugar, que respondan a una ordenación territorial honesta y consensuada. No pueden ser ellos los que elijan dónde se ubican. Que contribuyen a reducir y no a agravar los desequilibrios territoriales. Es decir, que no concentren más y que no dilapiden el agua, la energía y el suelo agrícola. Pero hay un problema cuando se pone el acento casi de manera exclusiva en el crecimiento de una industria electrointensiva y, sin embargo, se demora ese Plan de Energía de Aragón 2024-2030 y se sigue sin querer redactar la Directriz de Ordenación del Territorio del despliegue de renovables. Hay un problema si no se ha planificado antes los derechos de la conexión a la red. Y tenemos un problema de capacidad técnica y de precio de la electricidad. Estas multinacionales tienen muchísima mayor capacidad de compra que las pequeñas y medianas empresas. Y ya se están teniendo problemas, las pequeñas y medianas empresas aragonesas, las que existen de verdad aquí, ya están teniendo problemas para derechos de suministro eléctrico en mercado de futuros, porque los centros de datos se lo quedan todo y tienen más capacidad de competencia. Y eso, a diferencia de lo que se nos prometió con las renovables, va a hacer que se puedan perder puestos de trabajo en empresas que ya existían y que los consumidores corramos el riesgo de pagar mucho más cara la luz. Y esta política, señor Azcón, se ha convertido usted en máximo exponente en la política de la legislación a la carta. Le pongo otro ejemplo, los PIGA, los planes de interés general de Aragón, un instrumento legal muy interesante y muy valioso para algunos casos. Claro que sí, pero que no puede ser un cajón desastre para todo. No todos los centros de datos deben ser PIGA y, sobre todo, aquellos que asocian instalaciones de renovables a muchos kilómetros de distancia. Y esas instalaciones deberían pagar impuestos municipales, de inicio de actividad, y no deben utilizar jamás el procedimiento de expropiación forzosa para obtener el suelo. Es más, el informe que usted citó ayer de la Fundación Basilio Paraíso recomienda una estrategia para ordenar el despliegue de centros de datos y no seguir actuando a golpe de improvisación. Y recomienda una estrategia de acuerdos y consensos con las comunidades locales y con los municipios. Y esas recomendaciones no las ha citado. ¿Cuánto empleo generan? ¿Cuánta agua consumen? Nadie ha sido capaz de completar la cifra. Seguimos esperando que lo hagan. Seguimos esperando que nos den datos. Desde luego, lo único que sabemos es que los datos que se dan en el anuncio no son la realidad. Prueba de ello es, por ejemplo, algunos centros que ya van a necesitar el doble de agua de la que inicialmente anunciada. Probablemente no de la prevista, porque estamos seguros que ellos ya sabían cuánta era el agua que deberían necesitar. La sucesión de anuncios de centros de datos, de miles de empleos que no se concretan ni en número aproximado ni en perfiles y funciones de los empleados, de miles de millones de inversiones sobre los que desconocemos, por ejemplo, la radicación de la empresa propietaria, lo que es definitivo para esa fiscalidad que usted nos anunció que tendría consecuencias positivas, el modelo de negocio al que se van a dedicar, y desconocemos también cómo se realiza la tributación fiscal, por ejemplo, de las actividades online. ¿Esa tributación fiscal será en Aragón o será en algún paraíso fiscal? Pero ustedes insisten en aumentar el volumen del altavoz, en reiterar el asunto para que parezca una especie de sorteo de Navidad, como he dicho antes, un sorteo de Navidad semanal en el que siempre nos toca el gordo. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto solamente de marketing? ¿Cómo va a lograr que esto no sea unos contenedores llenos de ordenadores sin conexión con la realidad económica? Estas son las respuestas que nos tiene que dar en este debate. Dijo usted ayer, el mejor momento de Aragón en su historia. Nos lo viene diciendo desde hace meses, prácticamente desde que tomó posesión hace más de 2 años. Pero fíjese, señor Azcón, en el mejor momento de Aragón en su historia, justo el otro día, me decía una persona que no le daban cita en el servicio de dermatología del obispo Polanco de Teruel. ¿Y sabe por qué? Porque estaban dando cita a las personas en lista de espera desde 2021. Sí, lo ha oído bien, desde 2021, 4 años atrás. Nos gustaría también una respuesta a esta cuestión. Seguimos esperando también la construcción del búnker de radioterapia del nuevo hospital, la compra de los equipos o que el consejero de Fomento, que imagino que así será, cumpla con su palabra de que los accesos estén a finales de este año.
Lo que constatamos es que siguen faltando profesionales en la salud y, sobre todo, en los consultorios del médico rural y en los hospitales de las pequeñas ciudades. En sanidad se agranda la brecha entre el medio rural y las pequeñas ciudades frente a la gran ciudad. Tuvieron que ponerse en pie de guerra las embarazadas de Teruel para tener un servicio de ginecología. En servicios públicos tenemos dos realidades, dos Aragón, o si prefieren, aragoneses de primera y de segunda, y eso no es permisible. Así que, señorías, no estamos en el mayor momento de prosperidad cuando la sanidad aragonesa no está, desde luego, en su mejor momento de salud. No queremos un conflicto que lleve a deteriorar el sistema, pero sí el compromiso del Gobierno y de las Cortes de que impulsarán de manera decidida un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y continuada. Podemos traer avances, como mencionó usted, con la inteligencia artificial, pero sin inversiones en consultorios locales y en centros de salud, nada de la inteligencia artificial puede utilizarse. Se lo recuerdo porque todavía muchos de estos consultorios carecen de fibra óptica y de soluciones informáticas para poder atender a los vecinos. Y le pongo un ejemplo que hemos conocido en los últimos días y que me sirve para denunciar la situación de los centros locales y, al mismo tiempo, de recordarle que debe cumplir aquello que se aprueba en este hemiciclo. Aquí acordamos que se debería cumplir en noviembre del 23 que el Salud se hiciera cargo del equipamiento de los consultorios médicos locales. Bueno, pues el otro día, en Mazaleón, una médica pidió un equipo para hacer electrocardiograma, le dijeron que no había y que no lo habría. Y ha tenido que ser el ayuntamiento quien lo haya adquirido, así como igual está sucediendo en muchos ayuntamientos con los equipos de desfibriladores. Todo esto tendría una solución fácil si se hicieran cargo ustedes, como se comprometieron a hacer aquí, con el coste de este equipamiento de los consultorios locales. Si por desgracia alguien tiene un infarto y no tenemos ese aparato, ustedes serán responsables por no dotar a los profesionales del medio rural con lo que necesitan para llevar a cabo su tarea. En educación universitaria nos anunció los avances en la oferta de plazas en grados vinculados con la formación STEM y en grados de alta demanda como el doble grado de física y matemáticas, como la ingeniería informática, como medicina. Y el número es importante, pero no es suficiente para lograr avances significativos que calen luego en el ecosistema de investigación y conocimiento para lograr avances económicos y mejoras significativas en la calidad de vida. ¿Ha adoptado alguna medida el Gobierno que refuerce el incremento de la calidad educativa en la universidad? ¿Ha mejorado y ampliado las becas? ¿Va a mantener nuevos contratos para captar talento científico? Un paso necesario que le proponemos es impulsar los doctorados industriales que vinculen la universidad y las entidades de trabajo y empresas, en todos los sectores, no solo en energía o en biotecnología. No ha anunciado, y esperamos que lo haga en la réplica, el momento de puesta en marcha, por ejemplo, del grado de Ingeniería Aeroespacial y el máster de Psicología Computacional en el campus de Teruel de la UNICER. Los dos títulos están muy implicados con los avances científicos y tecnológicos en la formación de vanguardia. Está también pendiente de confirmación el grado de Podología en Huesca. Se van a poner en marcha en septiembre de 2026. Es necesario extender la oferta de educación infantil a todas las comarcas del medio rural, de manera que no sea una limitación para las familias jóvenes. Y también es necesario avanzar en la gratuidad de esa etapa educativa. Usted anunció ayer la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Esperemos que ese anuncio se concrete porque nos pareció oír algo parecido en el discurso del año pasado. Pero le advierto de un problema. Si esta educación infantil no se hace en todos los pueblos, puede llegar a fomentar la concentración del alumnado hacia los lugares donde se pongan, porque si los niños de 0 a 3 años, por no tenerlo en su pueblo, tienen que desplazarse a otro, luego lo normal es que sigan continuando con su formación allí donde se han desplazado y tendría un efecto pernicioso para el objetivo de asentar la población. Se ha referido a la escuela rural de manera genérica y señalado sus valores de libertad, equidad y seña del sistema educativo aragonés. Son importantes, como usted dijo, las 72 escuelas rurales con menos de 10 alumnos y son muy importantes los colegios rurales agrupados. Pero debe saber que la escuela rural es uno de los pilares del poblamiento, que la escuela es la garantía de continuidad y de vida en los pueblos, que la escuela rural necesita trabajo continuado de la Administración educativa para lograr una modalidad de centros educativos bien equipados, con servicio de comedor, con profesionales cualificados, con equipos directivos que vean su labor reconocida y se sientan apoyados por la Administración. Es necesario el modelo de cocinas in situ que llegue a la red de los CRA y ahí puede surgir el modelo de cocina y comedor comarcal. Ha anunciado también la concertación del bachillerato.
y nos asaltan dos cuestiones que nos gustaría aclarar. Esto puede darse, o lo piden, los centros educativos concertados por el censo de la matrícula, o es porque es una insignia de algunos partidos políticos que pretenden disponer de un discurso educativo del que carecen, o es una petición de las familias. La realidad es que nosotros, que vivimos el medio rural, solo sabemos que allí solo tiene función, solo existe la educación pública. Por eso apostamos por ella, para no detraer alumnado de esta educación y porque es el único servicio, es la única educación que se presta en este ámbito. De lo que no cabe duda es que tiene que fortalecer la oferta educativa en bachillerato y en formación profesional en todas las comarcas, y en que los casos de la elección de los alumnos, en los casos en que la elección de los alumnos implique un cambio de residencia, como está implicando en muchos casos, sobre todo en la formación profesional, esta situación que afecta en el medio rural, el Gobierno de Aragón debe disponer los medios adecuados para no impedirlo. Ahora mismo no es así. Los estudiantes de bachillerato y formación profesional que tienen menos de 18 años y que se ven obligados a buscar una residencia estudiantil pública en Zaragoza lo tienen muy difícil. Es el caso de los estudiantes que utilizan la residencia de Movera y tienen que ir a centros educativos de Delicias o Barrio Oliver para el bachillerato de excelencia o para la formación profesional de un ciclo concreto. Un desplazamiento diario muy largo y además la residencia cerrada de lunes, desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. Cómo se organiza no le parece imposible, y esta medida, para que los estudiantes de los pueblos puedan disponer de una residencia pública en Zaragoza, es muy poco costosa. Esperemos que lo vayan a arreglar. En sus anuncios de cultura se ha olvidado un compromiso adquirido aquí en las Cortes, que además contó con el apoyo de todos los grupos. No hemos vuelto a hablar de impulsar el consorcio del Museo de Etnografía de Teruel y su museo correspondiente, donde hay unas bases para el proyecto museístico, hay un proyecto arquitectónico redactado, hay un edificio público de la Diputación Provincial y hay 4 millones del Gobierno central que hay que exigírselos que los aporte. Y también quería hacer una referencia al retorno de las pinturas murales del monasterio de Sigena, que exigiremos en una concentración que tendrá lugar en Barcelona el sábado 27, este próximo sábado, a las 12 de mañana, ante el MENAC. Hemos de verle una actitud absolutamente proactiva, que la está teniendo en la exigencia de ese retorno, pero también en el componente que tiene ese retorno de retornar hacia las pequeñas localidades aquellos bienes que fueron expoliados y extraídos hacia grandes museos, y este no será el único caso. Las obras que están en grandes museos y pertenecen a pequeñas localidades deben volver a las pequeñas localidades porque es el lugar idóneo para observarlas y porque son un recurso sociocultural que tienen para su desarrollo. Y sobre vivienda, que quiero que me dé tiempo, tengo que decir lo mismo que en otras muchas cuestiones en estos 2 años de legislatura. Reconocemos el esfuerzo que se está haciendo, pero muchas veces nos parece que hay más anuncios que realidades, más marketing de política que de acuerdo con los ayuntamientos, más publicidad que contenido y fondo de armario en el plan Más Vivienda. Nos faltan también datos concretos. No sabemos cuántas viviendas, por ejemplo, se están construyendo ya físicamente en el medio rural. Sí sabemos las que se han iniciado en Zaragoza. Lo mismo, esos datos concretos, los mismos datos que les faltan a muchos alcaldes que han ido con su suelo, con su proyecto para vivienda pública al Gobierno de Aragón y siguen esperando a un turno que no les llega. Nos faltan realidades sobre si se va a llevar la política de vivienda al medio rural. Lo hemos dicho en nuestras Cortes, la política de vivienda pública de alquiler, la vivienda protegida y la rehabilitación de viviendas en el mundo rural son herramientas imprescindibles contra la despoblación y que se debe evitar con la promoción simultánea o previa el efecto de succión que puede darse con la dotación de viviendas solo en las grandes ciudades. Sabe perfectamente que muchos ayuntamientos no pueden afrontar la política de vivienda ellos solos, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, que no les llega para poner su parte en esa financiación para construir vivienda. Por eso le propongo un plan de vivienda muy sencillo, absolutamente sencillo, en que en cada núcleo pequeño de población el Gobierno de Aragón construya al menos 4 viviendas, que las construya directamente al 100% desde Suelo y Vivienda de Aragón para descargar a los ayuntamientos de esa responsabilidad y todos tengan la posibilidad de ofertar vivienda pública en alquiler para las necesidades que existen. Y en agricultura y ganadería y las industrias agroalimentarias queremos recalcar que no solo son un sector económico sustancial para la economía de Aragón, sino que son estas economías familiares y los pequeños y medianos agricultores son la estructura básica de utilización del territorio y, por lo tanto, la base del poblamiento rural y del equilibrio territorial.
Le solicitamos por ello que diseñe y aplique una política agraria autonómica para las pequeñas y medianas explotaciones que frene su abandono, que trabaje por revertir el anuncio de la Comisión Europea sobre las intenciones de la modificación de la PAC, que reduce severamente los ingresos de los agricultores, y que eso lo haga con consenso social y político para defender esta necesidad de no recortar la PAC. Que trabaje también en modernizarla. Hay que finalizar con los derechos históricos. Se debe cobrar la PAC por quienes realmente son agricultores productivos, aunque sea a tiempo parcial, pero no por quienes especulan con la agricultura. Y se comprometa a la simplificación administrativa que facilite la vida a los agricultores y especialmente a los jóvenes que se incorporan, así como también ofrecer los servicios de personal técnico en las OCAs en todas las comarcas, con todas las oficinas abiertas y el personal a disposición de los profesionales. Es necesario también impulsar un banco de tierra y un banco de explotaciones en situación de cierre. Es necesario facilitar la llegada de los jóvenes agricultores. Es necesario modernizar los regadíos tradicionales. Aplique la ley de la cadena alimentaria y garantice la participación. Y por finalizar, luego espero poder trasladarle alguna cuestión sobre financiación en el turno de réplica. Para terminar, quería indicarle que no sabe que nosotros, señor Azcón, somos dialogantes. Pero también me gustaría que no se confunda la buena fe con la ingenuidad. Nosotros estamos en el mismo sitio de siempre. Queremos un Aragón más solidario, un territorio más vertebrado para todos. Queremos que vivas donde vivas tengas los mismos derechos y los mismos servicios. Es sencillo decirlo, pero para cumplirlo hacen falta de verdad políticas activas, compromiso real. Y eso ayer, en su discurso, no nos pareció verlo. Muchas gracias. Presidente, señor Guitarte, quiero agradecerle el que haya dicho luces y sombras. Es decir, por lo menos han reconocido que hay alguna luz y esto en esta Cámara no es habitual. Lo habitual es decir que todo funciona muy mal. Señor Guitarte, déjeme que le diga, le oí ayer y lo viene usted haciendo. Yo creo que, voy a intentar demostrárselo ahora, pero yo creo que este Gobierno se está tomando a la provincia de Teruel mucho más en serio de lo que se ha tomado en los últimos años. Y se lo voy a contar con datos, no se lo voy a contar, ¿no? Hombre, permítame que después de que se está haciendo un hospital en Teruel y se está haciendo otro hospital en Alcañiz, podamos hacer un hospital en Zaragoza. Es decir, evidentemente habrá que seguir haciendo centros de salud, evidentemente habrá que seguir invirtiendo en colegios, pero entenderá usted que una vez que se ha hecho un hospital en Alcañiz, una vez que se va a hacer un hospital nuevo en Teruel, podamos hacer un hospital en Zaragoza y seguro que el día de mañana en Huesca. Lo digo, señor Guitarte, porque, mire, no sé si era un tono, no voy a desvelar, pero no sé si era un tono en serio, en broma. Un diputado socialista me decía, con estos de Teruel existe un día va a haber que hacer como las balanzas comerciales con los de Cataluña. Va a haber que sacarles lo que el Gobierno de Aragón invierte y lleva invirtiendo en la provincia de Teruel. Yo no creo en eso, ¿eh? Yo no creo absolutamente en eso. Creo que es un camino absolutamente equivocado. Pero sí que me he preocupado de pedir algunos datos a la Consejería de Fomento para ver qué es lo que hoy se está haciendo como media en la comunidad autónoma y ver qué es lo que estamos haciendo en la provincia de Teruel. Miren, en el mapa de transporte concesional, en todo Aragón son 348 rutas, en Teruel son 127, el 36%. En el número de autobuses, el 40% de ellos se ponen en la provincia de Teruel. En el número de kilómetros que se va a hacer de forma anual, se van a poner en marcha 5 de los 13 millones de kilómetros en la provincia de Teruel, el 39%. Hablaba usted de vivienda y vamos a hablar más de vivienda, pero en vivienda, hoy, en 2 años que llevamos, es evidente que luego hablaremos, si quiere, de las 4 viviendas que me ha propuesto, pero en 2 años la realidad es que en el programa 700, el número de municipios en los que se ha actuado es en 167. 78 de ellos pertenecen a la provincia de Teruel, el 46%.
En el número de viviendas que hemos puesto en funcionamiento son 355. 151 pertenecen a la provincia de Teruel, un 42,5%. Y en los presupuestos que estamos destinando a esta cuestión, hemos invertido en lo que va de legislatura 20 millones de euros, 9,7% han ido destinados a la provincia de Teruel, el 48%. Pasa más o menos parecido, si quiere le daré los datos, con lo que ha pasado en el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, tanto en el número de viviendas como en la cuantía, o pasa exactamente igual en el número de itinerarios, de kilómetros o, por supuesto, en lo que tiene que ver con la política de despoblación. Si quiere le pasaré los datos. Quiero decir, yo creo que todavía hay que seguir haciendo más. Yo creo que todavía hay que seguir haciendo más, porque es verdad que venimos de años de abandono, pero querría que por lo menos las luces de lo que está haciendo este Gobierno desde la responsabilidad y desde los datos también quedaran patentes en este debate, porque si no somos capaces de ver de que ahora no solamente se ponen en marcha nuevas políticas para mejorar las carreteras, nuevas políticas para mejorar el transporte, nuevas políticas para mejorar la vivienda, sino que además esas políticas están beneficiando fundamentalmente a la provincia de Teruel, no seríamos justos, señor Guitarte. No seríamos justos en el análisis. Le reitero, no se trata de que vayamos a hacer las balanzas comerciales ni de que vayamos a sacar estos datos por habitantes. Yo creo que ese es un camino absolutamente equivocado. Lo digo porque en esa prioridad, déjeme que le diga, yo creo que la prioridad fundamental para la provincia de Teruel tiene que pasar por la vivienda. Usted de vivienda sé que entiende. Por eso que entiende, también le voy a pedir que no me diga eso de que en política de vivienda es humo, porque usted es arquitecto y usted entiende de esto. Usted sabe, desde que se pone alguien a pensar en un proyecto y un arquitecto realiza el proyecto, como antes usted tiene que haberse presentado a ese concurso y tiene que haber un pliego de condiciones, se hace el proyecto, se saca la licencia en un ayuntamiento y finalmente se construye. Usted eso sabe. Entonces, hombre, no me diga que en estos 25 meses que llevamos no ha visto nada, porque estará de acuerdo conmigo que el mero hecho de que haya algunos proyectos que ya se están construyendo, tendrá que reconocer que es un éxito en la gestión. Pero, como le decía, yo creo que una parte esencial de la solución en Teruel pasa por la construcción de vivienda. Yo estoy convencido, hablaremos ahora de ello, de que las posibilidades de Teruel, lo vamos a ver, en los próximos años van a ser una realidad. Pero necesitamos que haya una política de vivienda pública y privada que dé cobijo a los trabajadores. Por eso, antes le decía que vamos a poner en marcha un nuevo proyecto de Más Vivienda, Mejor Empleo. Lo que vamos a hacer es que a través de los PIGAS también se pueda acelerar los proyectos de construcción de vivienda para trabajadores que estén ligados a inversiones. El primero de ellos, señor Guitarte, lo vamos a hacer en Teruel capital. Y vamos a poner en marcha 250 viviendas en Teruel exclusivamente pensando en los trabajadores. No es el último anuncio que espero hacer en esta mañana sobre vivienda. Y es evidente que esas 4 viviendas que usted me propone, creo que es algo de lo que podemos hablar. Porque de momento en el primer año destinamos 10 millones de euros. Este año hemos destinado 10 millones de euros a esa política más 700. El año que viene vamos a destinar, acuérdese de lo que le digo, señor Guitarte, mínimo otros 10 millones de euros. ¿Usted sabe cuánto se destinaba antes? Nada. Esta era una política que no existía. Es decir, la política de hacer
vivienda, en rehabilitación o en construcción en los pequeños municipios, los que mayores problemas de despoblación tienen, no existía en la comunidad autónoma. Y nosotros en 3 años vamos a destinar un mínimo de 30 millones de euros. El incremento del presupuesto es infinito, porque como antes era 0, pues no digo que sea suficiente, ¿eh? No digo, señor Guitarte, que sea suficiente. Pero hay otra cuestión, señor Guitarte, que creo que es importante y es la reivindicación que hay que hacer para los fondos de Teruel. Lo dije ayer, señor Guitarte, y yo espero que su voz se una a la mía. Hemos mandado sucesivas cartas al Ministerio para poder hablar del Fondo de Inversiones de Teruel. Es una vergüenza que le hayamos mandado una carta al ministro de Política Territorial, que se la hayamos mandado en el mes de marzo. No una carta, le hemos mandado 3 cartas. Pero hago referencia a la primera carta que mandamos en el mes de marzo y que desde el Ministerio ni nos hayan contestado. ¿Qué le parece, señor Guitarte? ¿Qué le parece que desde el Ministerio del Partido Socialista ni siquiera se digne a mandar una carta para que podamos fijar una fecha cuando ya estamos mirando al mes de octubre, en el último trimestre del año, para poner en marcha con más antelación el Fondo de Inversiones de Teruel? Porque este año es el año en el que incrementamos, como usted sabe, una parte, y el año que viene será una parte en la que serán 86 millones de euros los que destinaremos a ese Fondo de Inversiones de Teruel. Y queremos hacer cambios y queremos hablarlos con el Ministerio, y en el Ministerio tienen, pues no sabemos cuántas prioridades, pero evidentemente Teruel no es. Este es donde está el problema, señor Guitarte. Nosotros tenemos una competencia y nosotros tenemos una obligación, pero que desde marzo no hayan tenido un minuto para escribirnos y para poder fijar una reunión y para poder planificar con un poco de antelación, otra vez los diputados socialistas vuelven a mirar al folio y bajan la cabeza. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Aquí, evidentemente, no pueden decir nada porque es una vergüenza. Una vergüenza. Déjeme que le proponga otra medida que también creo que le va a gustar, señor Guitarte. Sabe que hemos aprobado una serie de impuestos medioambientales que están ligados a las energías renovables y que tenemos que decidir a qué es a lo que destinamos esos impuestos. En el año 2025, y la previsión para el 26 no será menor, es que al final estén en torno a los 16 millones de euros la recaudación que las arcas de la comunidad autónoma van a tener de esos impuestos medioambientales. Le voy a dar un dato, sin ánimo de incidir en él, pero que creo que es importante también que lo sepa. Esos impuestos son fundamentalmente por la potencia instalada en energía eólica. El total de las instalaciones son 217 y la suma total de los megavatios que van a pagar por esa potencia son 5.300. Va a haber 5.300 megavatios que van a aportar, que van a pagar en impuestos aproximadamente 16 millones de euros a nuestras arcas autonómicas. De los 5.300, 4.203 están en la provincia de Zaragoza. De los 4.300, 4.203 están en la provincia de Zaragoza. Al final se ingresarán como 16 millones de euros. Yo quiero proponerle, señor Guitarte, que aproximadamente la mitad vaya destinada exclusivamente a política de despoblación y que la otra mitad vaya destinada a algo que también tiene que ver mucho con la despoblación, de lo que hemos hablado esta mañana y que me parece especialmente importante, que son los incendios forestales. Creo que luchar contra los incendios forestales, plantear más fondos para la reforestación y para cuidar nuestros bosques es otra prioridad que debe estar recogida e impulsada por esta Fiscalía. Le cuento esto, señor Guitarte, porque me va a permitir que reconozcamos
qué es lo que ha pasado en estos 2 años o qué es lo que va a pasar en estos 2 años con los fondos destinados a la despoblación. Usted sabe que fue este presidente del Gobierno quien consiguió arrancar del presidente del Gobierno de España un acuerdo para incrementar el FITE, para que en 2 años se incrementara en 26 millones de euros. Le veo que pone caras, créame. Ese acuerdo no fue en la hora de reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno en Moncloa. Ese acuerdo fue porque este presidente se preocupó unos cuantos días antes de llamar a Moncloa, de explicar cuáles eran los problemas, las razones que eran y que ese día consiguiéramos anunciar 26 millones de euros más, unidos a los 60, en total 86 millones de euros para la política de despoblación. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es que hay una primera decisión de destinar 26 millones de euros más. Ahora le acabo de decir que de los 16 millones de los fondos para energías de recaudación de energías renovables, 8 millones de euros más se van a destinar a la despoblación. Lo que estoy diciéndole es que en estos 2 años son 34 millones de euros los que vamos a destinar a política de despoblación. Y usted puede decirme que es poco. Pero yo lo que le digo es que miremos atrás. No me puede decir que todo es igual. No me puede decir que lo que se está preocupando de este Gobierno con datos es igual que lo que hacía el Gobierno anterior. No me puede decir que lo que hace el Ministerio de Transición Ecológica, que también se llama de despoblación, es igual que la preocupación que tiene este Gobierno. Y esa preocupación no es solamente respecto de los presupuestos. Esa preocupación es también respecto de las inversiones, señor Guitarte. Déjeme que le diga, usted podrá creárselo o no podrá creárselo. El Hub de Defensa, que se ideó en esta comunidad autónoma, el Hub de Defensa es un éxito, porque el Hub de Defensa significa una inversión de 42 millones de euros y significa la creación de 350 puestos de trabajo en el aeropuerto de Teruel. Yo le agradezco al Ministerio de Defensa que haya tomado esa decisión. La decisión es que de los 10.500 millones de euros en los que se va a incrementar el presupuesto de defensa, 42, de momento, van a ir a Teruel y van a crear 350 puestos de trabajo. Esa es una actuación conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón. Pero sobre todo, señor Guitarte, disculpe, quiero que lo diga, esto es fruto de una conversación que tuve con la ministra de Defensa. Quiero que lo tenga claro. Es decir, quiero que tenga claro que cuando fuimos al Ministerio de Defensa y presentamos el Hub de Defensa, cuando hemos estado llamando para que ese Hub de Defensa pudiera presentarse en la comunidad autónoma y en las conversaciones que he tenido con la ministra, lo que le pedí a la ministra es que la prioridad fuera la inversión en Teruel. Le pedí expresamente que la prioridad y el incremento del Ministerio de Defensa tuviera especial importancia en la ciudad de Teruel, por una sencilla razón, porque Aragón es una comunidad autónoma en la que la presencia del Ejército, tanto en Zaragoza como en Huesca, es indudable, pero sin embargo no había una presencia del Ejército en la provincia de Teruel. Por eso quiero que sepa que no es casualidad. El proyecto más importante que van a impulsar desde el Ministerio se impulsa de la mano del Gobierno de Aragón, va a Teruel y yo quiero agradecérselo sin dejar de decir una sola letra a la ministra y a todos y cada uno de los profesionales del Ejército que han trabajado para que eso se convierta en realidad. Déjeme que le diga otra cosa, porque tendremos un debate sobre la energía. Ha centrado una parte muy importante de su intervención la energía y no quiero dejar pasarlo por alto. Pero déjeme que le diga una cosa. Usted no puede decir una cosa y la contraria. Usted no puede hacer un discurso respecto de la energía renovable y luego decir que no hay un solo centro de datos en Teruel. Porque dice, no, es que la energía renovable no es la razón por la cual van los centros de datos. Mire en Madrid.
tengo que decirle que no es así. Va a haber muchos más centros de datos en Aragón de los que va a haber en Madrid. Y luego, señor Guitarte, dice, usted dice que la política beneficia a País Vasco, a Cataluña, dice, y me ha dicho, dice, y yo le diría que también que beneficia a Madrid. Hombre, que el Partido Socialista de Pedro Sánchez tome una sola decisión que pueda beneficiar a la comunidad que preside la señora Ayuso, no se lo cree nadie. Nadie. Pero déjeme que le diga una cosa sobre esta cuestión que creo que es importante. Mire, esto pasa siempre. Cuando vienen inversiones a las comunidades autónomas nos hacen firmar una serie de memorándums de confidencialidad. Y siempre suelen respetarse. Yo por lo menos los he respetado y los voy a seguir respetando siempre. Este debate que hemos tenido ahora en el Ministerio es un debate especialmente importante. Porque si el Ministerio de Transición Ecológica hace caso a las peticiones de la comunidad autónoma, a Teruel va una inversión de miles de millones de euros, señor Guitarte. Es verdad, no conocemos los datos. Dice, usted no conoce los datos. Los datos del Gobierno de Aragón sí que los va a conocer, porque nosotros haremos una alegación. Y cuando hagamos esa alegación, no tenga duda de que la alegación será pública. Usted lo que me quiere decir es que no conoce los datos del Ministerio. Nosotros tampoco. Conocemos los datos del País Vasco, sabemos cuáles son los megavatios, sabemos cuáles no sé qué, ahí sí que se conocen los datos, ahí sí que les han dicho, pero en lo que afecta a esta comunidad autónoma, no. Y usted me dice, es que el Ministerio dice que va a crecer por 7. Es que yo no quiero que crezca por 7, yo quiero que crezca por 14. ¿Qué pasa? Que si en Aragón tenemos proyectos para crecer mucho más y hemos sido capaces de traer esas inversiones, ¿tenemos que conformarnos con lo que el Partido Socialista nos quiere dar en el Ministerio de Transición Ecológica? Usted no sé, yo no me voy a conformar. Este es el debate que estamos teniendo. Este es el debate que estamos teniendo. Es decir, las inversiones que algunos ahora quieren poner en duda, yo creo que las inversiones que hemos anunciado son inversiones que tienen la energía asegurada. Y son inversiones que van a venir a nuestra comunidad autónoma, inversiones que algunas de ellas ya se están construyendo. Pero es que hablamos de otras inversiones que pueden venir a nuestra comunidad autónoma. Y como usted decía, dice, no, las inversiones no vienen porque haya energía renovable, vienen porque haya enchufe. Hombre, créame, vienen por un cúmulo, no por una razón, vienen por varias razones. Y hay una razón fundamental, que haya potencia y que puedan tener capacidad de acceso. Pero que haya energía renovable, objetivamente, es una de esas razones. Si Red Eléctrica y el Ministerio de Transición Ecológica no invierten en la red de transporte de energía de Teruel, Teruel pierde miles de millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo. Créame, eso es lo que estamos debatiendo. Por eso, con este debate tan importante de los centros de datos, les pediría su colaboración. Es fundamental. Es fundamental, porque esta sí que es una decisión que puede tomar el Gobierno de España. El Gobierno de España puede decidir dónde se implantan los centros de datos, porque los centros de datos se van a implantar allí donde haya energía, allí donde haya potencia. Hoy los centros de datos están viniendo a Aragón no solamente porque hay un Gobierno que está dispuesto a colaborar, no solamente porque haya procedimientos administrativos bien gestionados desde el Gobierno de Aragón. Hoy los centros de datos, inversiones milmillonarias, vienen a nuestra comunidad autónoma porque evidentemente hay energía, que es la materia prima fundamental con la que se fabrican los datos. Déjeme que le diga otra cosa, señor Guitarte. No todo van a ser malas noticias. También hay buenas noticias. Yo no tiro la toalla a que pueda haber inversiones milmillonarias en la comunidad autónoma, en la provincia de Teruel. No voy a tirar la toalla. Le aseguro que estamos trabajando para que así sea. Le aseguro que estamos trabajando para que lo que significa la revolución de la inteligencia artificial y las infraestructuras tecnológicas también puedan venir a Teruel. También le digo una cosa que está dentro de las buenas noticias, y es que
Creo que dentro de muy poco, por desgracia, no hemos podido hacerlo para este debate de la comunidad, vamos a volver a anunciar una importante inversión en la provincia de Teruel, una importante inversión dentro del ámbito de la tecnología, respaldada por uno de los gigantes de la tecnología, pero es verdad que hoy todavía no puedo decírselo, sencillamente porque todo no está firmado todavía. Con la política, perdón, antes de decirle esta cuestión, porque usted se ha centrado mucho en el debate de la energía y en el debate de la ley. La ley se tramitó de lectura única porque es un procedimiento parlamentario tan democrático. Es verdad que da menos tiempo, pero una cosa es que dé menos tiempo y otra cosa es que no deje de ser democrático. Es más, fíjese este debate que vamos a tener y sobre el que usted hace tanta incidencia de la lectura única, por una cuestión de formas, fue por lo que el Tribunal Constitucional tumbó la ley que se aprobó cuando gobernaba el Partido Socialista. Hoy, la lectura única y las cuestiones procedimentales no forman ni siquiera parte de las razones del recurso. No creo que sea una de las cuestiones que se puedan debatir. Sí que es verdad que usted habla del autoconsumo y además lo mezcla, no tiene nada que ver el autoconsumo o las comunidades fotovoltaicas o las comunidades de autoconsumo con los proyectos industriales de autoconsumo que se contienen en la ley. El autoconsumo tiene un objetivo y es que la energía que producimos en Aragón, a través de autoconsumo, podamos transformarla directamente en Aragón. Y si el Gobierno de España no nos permite impulsar esos autoconsumos, es porque tiene miedo a que ocurra lo que ha ocurrido, que son los apagones. La incapacidad en la gestión de red eléctrica hace que tengan que poner prebendas y que no se puedan desarrollar proyectos de autoconsumo que, sin ningún género de dudas, beneficiarían a la comunidad autónoma. Yo entiendo que diga a quién respondemos y que me hable de... Pero la realidad es que si yo apuesto por los autoconsumos, ¿por qué es? Porque sé que lo lógico es que las fábricas, que estos proyectos se instalen donde se produce. Lo que es anómalo es lo que está ocurriendo ahora, que tengamos que llevar la energía al País Vasco, que no producen energía, pero que donde producimos energía no seamos capaces de transformarla. Si apostamos por los autoconsumos, apostamos no solamente por tener proyectos de renovables, apostamos porque esa energía que es la materia prima se transforme y aporte en nuestra comunidad autónoma en la economía, señor Guitarte. Y luego me habla del plan energético. Es un problema. Yo creo que usted lo sabe y lo conoce perfectamente. Es la disposición, es la disposición adicional tercera, la que establece el plan energético de Aragón. El punto cuarto es el que habla que, de acuerdo con estos criterios de idoneidad, el plan energético de Aragón delimitará zonas inidóneas para la implantación de energías renovables, de acuerdo con los valores ambientales, agrarios, urbanísticos, territoriales, paisajísticos, culturales, sociales, económicos o cuya conservación motive tal declaración. Esto es lo que dice la ley y lo que dice la disposición adicional. Esto es lo que nos va a recurrir al Tribunal Constitucional el Partido Socialista. Esta es la realidad. Esto no se recurrió antes, pero nos lo van a recurrir ahora. La disposición adicional que da pie a que podamos hacer el plan energético de Aragón es lo que nos ha recurrido. Lo digo, señor Guitarte, porque usted no debería estar tan contento con ese recurso. Hay un debate, señor Guitarte, sobre el precio de la luz, ¿no? Dice, estamos viendo cómo hay... ¿Por qué está subiendo el precio de la luz, señor Guitarte? ¿Usted sabe por qué está subiendo el precio de la luz? Esto no es una opinión, ¿eh? No, Pedro Sánchez no, el apagón. El apagón. Sí, claro, el apagón. ¿Sabe qué ha ocurrido con el apagón? Es que usted es arquitecto, ingeniero de la construcción. Usted entiende de esto. Dice, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hoy el sistema eléctrico español no consume tanta energía renovable y tiene que poner las centrales de ciclo combinado en funcionamiento. Las centrales de ciclo combinado son los que dan inercia, tienen un mayor coste y el precio de la luz está subiendo en España.
O sea, es decir, la incapacidad de gestión en la red eléctrica, el apagón, ha hecho que haya un cambio en las fuentes que alimentan el sistema de energía de este país. Y eso es lo que está haciendo que haya un incremento a día de hoy en el precio de la energía. Señor Guitarte, esos debates sobre el agua, sobre el empleo, no voy a... Échele un ojo, que yo sé que usted es una persona, échele un ojo a ese informe que hemos hecho. Es que lo del agua ya hay poca gente que lo defiende. Que hay proyectos de centros de datos que son water positive es una realidad. Hay más de uno de los proyectos. Y los proyectos que van a consumir energía, lo que dicen es que agua, lo que dicen es que pueden consumir el equivalente a 180 hectáreas de regadío en nuestra comunidad. En nuestra comunidad hay 400.000 hectáreas de regadío. Y además, ojalá tuviéramos más. Ojalá tuviéramos más hectáreas de regadío y ojalá tuviéramos infraestructuras hídricas para poder regar más. Pero que 180 hectáreas de regadío o el equivalente de 180 hectáreas de regadío vaya a ser un problema en el consumo de agua, pues mire, señor Guitarte, simple y llanamente no responde a la realidad. Última cuestión que quiero decirle, señor Guitarte. Política agraria común. Este es un debate especialmente importante. Y a mí me gustaría que pudiéramos colaborar y que pudiéramos trabajar para defender la política agraria común. Hoy en este debate hemos visto cómo desde distintos grupos se acusa solamente al Partido Popular en lo que va a ocurrir en la política agraria común, al margen de que la responsabilidad del Ministerio sea del Partido Socialista, al margen de que la Comisión Europea tenga representantes de muy distintos partidos políticos. La Comisión Europea, para que todo el mundo lo entienda, es el Consejo de Ministros. Es el Consejo de Ministros, es la Comisión Europea la que acabará aprobando el marco financiero plurianual que hoy amenaza con reducir la política agraria común. Señor Guitarte, yo lo que quiero proponerle a usted es que trabajemos de forma conjunta para defender la PAC en su conjunto, pero para defender con especial fuerza la PAC en aquellos territorios que tienen problemas de despoblación. La PAC es la mejor política para luchar contra la despoblación. Si efectivamente hay un recorte como el que hoy está anunciando Europa de las políticas de agraria común, quienes más van a sufrir van a ser los territorios que tienen problemas de despoblación. Y, por lo tanto, lo que le voy a proponer, lo que yo pienso hacer en Aragón, en Madrid y también en Bruselas, y voy a buscar a todos los aliados que estén dispuestos a trabajar para que eso ocurra, es que igual que defendemos que la despoblación tiene que ser un criterio que se tenga en cuenta a la hora de configurar un sistema de financiación de los servicios públicos en las comunidades autónomas, la despoblación se tenga en cuenta a la hora de presupuestar una política agraria común. Esta propuesta que le estoy haciendo, señor Guitarte, es diferencial, porque podemos hablar de vivienda, podemos hablar de transporte, podemos hablar de carreteras. Si el día de mañana la política agraria común desaparece, los problemas de despoblación se multiplican. Se multiplican. Hoy hay que hacer viviendas para que la gente pueda venir a trabajar, hay que atraer proyectos como está haciendo este Gobierno, pero sobre todo hay que luchar porque la política agraria común no sufra el recorte del cual nos están amenazando en Europa. Y para eso el criterio de despoblación tiene que jugar un papel fundamental. Muchas gracias, señor Guitarte. Pues, señor Azcón, le agradezco algunas de las cosas que ha comentado, ahora se las precisaré, pero sí que quería precisarle que no solo existe despoblación en Teruel, nosotros no solo hablamos de Teruel, existe despoblación en la mayor parte de Aragón si salimos de la comarca central de Zaragoza, y cuando estamos refiriendo a esos problemas nos referimos a gran parte de Huesca, a gran parte de la provincia de Zaragoza. Usted vende la llegada de una inversión a Teruel, por ejemplo, como una excepcionalidad, y no debería serlo. Sin embargo, siempre se hace así, ¿no? Todo lo que se hace en Teruel parece que se hace como un milagro, como si fuese una cuestión extraordinaria, cuando la actividad pública en todos los territorios eso se da por sentado.
En Teruel se construye una depuradora y hay que utilizar el FITE, y es una cuestión excepcional cuando las depuradoras en Zaragoza o en Huesca se construyen con presupuesto ordinario de la DGA y ya está. Y así debería ser con casi todo lo que es común en las inversiones. Y nosotros creemos que ha llegado el tiempo de cambiar esa dinámica, así que las inversiones, igual que le he comentado que parece que Aragón no ha llegado, cuando digo Aragón me refiero al Gobierno de Aragón, que nunca ha llegado a asumir como que las dificultades para el desarrollo que ha tenido la provincia de Teruel parece que nunca se han asumido como un problema propio de Aragón, y que nosotros instamos a que el Gobierno de Aragón, como responsable de esta comunidad autónoma, que es debe ser el principal responsable de ayudar a salir de esa situación, porque estamos en un Estado autonómico, porque la competencia de ordenación territorial es fundamentalmente autonómica. Pues para eso queríamos saber cuánto le importa a su Gobierno la cohesión territorial, si esta es una actividad prioritaria o una de las patas prioritarias de sus políticas, o es una cosa complementaria, secundaria, que hay que hacer porque lo exigimos nosotros o porque está de moda. Yo quiero agradecerle que haya cogido el guante del proyecto de las 4 viviendas por cada pequeño municipio. Le aseguro que es vital que nos lo trasladan todos los municipios que no tienen capacidad para criar ellos viviendas y, sin embargo, necesitan una vivienda para la persona que lleva el multiservicios, una vivienda a lo mejor para que se aloje el médico o la enfermera, una vivienda para el maestro. Es decir, cuatro viviendas por municipio es una medida sencilla y simple que contribuiría decididamente a asentar la población y la actividad económica en nuestros pequeños municipios. Igual que le reconozco que hay otras medidas que le he mencionado, pero que ahí no ha querido coger el guante, y es que esa medida que aplica la Comunidad de Castilla-La Mancha de desgravar el 25% en el IRPF autonómico, pues también es una medida aplicable a todos los residentes en pequeños municipios, sin tener en cuenta, lo digo porque esa es la clave, sin tener en cuenta su nivel de ingresos. En Castilla-La Mancha esa ayuda la recibe el que tiene ingresos bajos y el que tiene ingresos altos. Lo digo porque en Aragón sí que hay algunas ayudas de ese tipo, pero están tan condicionadas al nivel de ingreso que prácticamente solo puedes acceder en caso de estar en una situación de mucha dificultad económica. Y realmente la política de mantener la población busca que se queden los que tienen pocos ingresos, pero también los que tienen mayores ingresos. Con lo cual, esa es una medida que también me gustaría que valorase la posibilidad, porque son medidas muy sencillas y que se han demostrado ya muy eficaces. El otro día, en el Congreso de la Despoblación, nos lo comentaba el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, que se ha demostrado muy eficaz para asentar y, como mínimo, para mantener la población que existe en los municipios. Ya le he comentado, pues que no todo es, obviamente reconozco la trascendencia de la vivienda, por eso hemos planteado esa cuestión, pero no todo solo es despoblación, no todo solo son infraestructuras. Hay una cuestión a la que no me ha llegado tiempo en la primera intervención, pero que es clave, que son todos los servicios públicos que se deben aportar en el medio rural. Servicios para la tercera edad, para la dependencia, eso es clave. La mayor parte de esos territorios tienen una población muy envejecida y la atención a la tercera edad es vital. Igual que es muy importante la atención a las mujeres, que son la principal herramienta para mantener la población. El tejido vinculado a la mujer es uno de los tejidos más activos, incluso socioeconómicamente. Son las principales emprendedoras de este medio rural y, es decir, en general, a todos los colectivos con discapacidades que tenemos también o más desfavorecidos que tenemos en ese medio rural. Miren, nosotros a veces me preguntan, ¿ustedes qué planteamientos, de dónde salen los planteamientos de sus políticas? Y son planteamientos con una ideología priorística que los aplican a todo o no. Y yo me canso de explicar, pero no me canso de explicar, lo explico y no sé si a veces se me entiende o no. Nuestro criterio es siempre el territorio. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, apostamos por la educación pública? Apostamos por la educación pública o por la sanidad pública porque, si analizamos la situación de esos territorios, es la única que se aplica en esos territorios. Entonces, no apostamos por lo público por una cuestión ideológica previa, apostamos por lo público como una deducción de la situación en la que se encuentran esos territorios. Por eso no tiene un condicionante ideológico. O sea, para nosotros la educación pública es que no hay otra. Es que en la mayoría de esos municipios no hay otra. Colegios concertados en la provincia de Teruel tenemos 2 en Teruel y 2 en Alcañiz, creo recordar así de memoria.
pero realmente quien sustenta toda la educación es el sector público. Y lo mismo pasa con la sanidad. Los ejemplos que le he comentado de dotación de los consultorios médicos de atención primaria es que es sangrante. O sea, hay pequeños ayuntamientos que no pueden comprar desfibriladores o equipos para hacer electrocardiogramas. Eso se lo tiene que dotar la Consejería de Sanidad. Están asumiendo municipios que no tienen capacidad casi ni para llevar su gestión administrativa, están asumiendo competencias de dotación de equipamiento que debería ser directo de la Consejería de Sanidad. Por eso esa fijación en el análisis del territorio es clave, incluso en cuanto al modelo socioeconómico. Es decir, en el territorio existe mucha capacidad de emprendimiento, podemos acudir a una economía absolutamente liberal donde lo que el emprendedor lo que tira y lo que no tira, pues no, porque la mayoría de estos territorios no tienen capacidad de emprendimiento, no tienen suficiente número de población para tener emprendedores, y el sector público ha de hacer de motor de arrastre de esa actividad económica, como mínimo para iniciarla. Entonces, en algunos sitios, yo recuerdo que esto lo discutía muchas veces, en algunos sitios se piensan que basta con sacar convocatorias y subvenciones y que los municipios se presentarán. Es que la mayoría de nuestros municipios no tienen capacidad ni siquiera técnica para presentarse a las subvenciones. Hay que arbitrar medidas de apoyo administrativo, por ejemplo, potenciando las comarcas, que las comarcas presten esos servicios de apoyo a los ayuntamientos para que sean capaces de optar a esas subvenciones. Es decir, hay que analizar muy bien la situación real del territorio. Probablemente usted saca una subvención aquí en Zaragoza para cualquier ayuda y haya 20.000 solicitudes, bueno, 20.000, ¿quién dice 20.000? Basta con que haya 20 o 30, pero es que allí no hay capacidad muchas veces para presentar ni siquiera la documentación, o a veces presentar la documentación tiene tantos costes, más costes que la propia subvención. Usted hablaba de cifras que se han ido destinando a despoblación, 9 millones, 10 millones. No es que menospreciemos esas cantidades, pero nos parece realmente no insignificante. Si se quiere hacer una política de vivienda pública de verdad, pues con que destinen 10 millones al año para rehabilitación, pues me reconocerá que a los costes de la construcción 10 millones al año dan para muy pocas. No dan para cientos de viviendas, dan para muy pocas viviendas. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de incrementar presupuestariamente esos planes que sí que están correctamente ideados. Sí que hay que hacer una apuesta por recuperar edificios, por recuperar el espacio urbano, por recuperar otras cuestiones que sabemos que son necesarias, pero a veces, es que te lo comentan muchos alcaldes, a veces es mayor el esfuerzo de preparar la documentación que luego la cantidad que reciben en la ayuda. Por eso sí que le pedimos y le agradeceríamos esa implicación directa del propio Gobierno de Aragón en construir unas viviendas a las que ellos no pueden llegar. Y también querría hacer una referencia a pues todo lo que ha comentado usted, el mapa concesional del transporte por autobús, el plan extraordinario de carreteras. Todos ellos son pasos bien encaminados y tienen también la ventaja de que son pasos que se han ido arrastrando de unos gobiernos a otros y ha tenido continuidad y no se han cambiado las políticas, porque si algo hace falta para luchar contra la despoblación es la continuidad en las políticas que se aplican. Continuidad, obviamente, durante más de una legislatura. Cuando yo me refería a Madrid, que Madrid es uno de los polos que atraen los recursos del Estado, no me refería porque ahora esté la señora Ayuso, me refería estructuralmente a Madrid como concepto de megalópoli. O sea, Madrid, Cataluña y el País Vasco son los tres núcleos en que han estado absorbiendo las políticas del Estado, fundamentalmente Madrid por ser la capital del Estado. Y ahí también tenemos una cuestión que confrontar con Madrid cuando, por ejemplo, utiliza el dumping fiscal para atraer empresas que nos quitan incluso de Aragón. Es decir, que el dumping fiscal de una comunidad rica, pues obviamente nos detrae recursos a los que no lo somos tanto. Por eso es importante que la fiscalidad partiese de un criterio más o menos homogéneo para todo el conjunto del Estado y las excepciones de la fiscalidad se aplicasen precisamente para dar soporte a aquellas políticas de estructurales que todos conveniésemos que son importantes. Por ejemplo, luchar contra la despoblación o apostar por el equilibrio territorial. Y ahí es donde también creo que la comunidad autónoma debe colaborar. Por ejemplo, en las ayudas al funcionamiento se van a evaluar en el 2027. Si siguen a este ritmo, pues prácticamente su repercusión habrá sido porque no tendrán ninguna repercusión. No podemos consentir que eso pase una vez que la Unión Europea autorizó esas ayudas. Por eso, cuando le decimos colabore la comunidad autónoma mójese en las ayudas al funcionamiento y exija que el Gobierno de España lo haga.
hay que actuar. O sea, no podemos dejar que se consuma el periodo de aplicación y no tengamos aplicadas no hace falta llegar al 20%. La aspiración es llegar al 20%. Pero fíjese, el 20% de las ayudas, de los costes laborales, es más que detraer todos los costes de seguridad social. Si el acuerdo fuese de traer todos los costes de seguridad social, estaríamos más que potenciando la actividad económica en la empresa. Por eso, lo que le pido es una colaboración decidida en todas aquellas medidas que se han ido aplicando, darles continuidad, no porque una medida venga implantada por el Gobierno central, utilizarla solo para confrontar con él. Estas no son políticas en las que se requiera confrontación, son las políticas en las que se requiere diálogo. Nosotros lo primero que decíamos es que estas políticas requieren un pacto de Estado para seguir adelante durante una legislatura, dos, probablemente durante 10, 20, 30 años. Y en la constancia, en la pervivencia de esas políticas es cuando realmente veremos los frutos. Yo estoy convencido que Aragón, que todo el Aragón despoblado, que Aragón conseguirá una estructura territorial más cohesionada, que conseguiremos vertebrar esta comunidad autónoma, que Zaragoza será el anclaje que tengamos con las grandes capitales del mundo, pero que será capaz de trasladar su influencia al resto de la comunidad autónoma. Pero para eso hay que creérselo, hay que apostar por ello, hay que apostar por unas buenas carreteras, hay que apostar por vivienda y hay que apostar por medidas fiscales que son, desde la Edad Media, son las que tenían mayor efectividad. Muchas gracias. Señora presidenta, señor Guitarte, quiero creer que ha sido no estoy convencido, ha sido un olvido, porque los tiempos siempre son escasos, pero le reitero, lo más importante que va a pasar en despoblación es la PAC. Lo digo porque en esta segunda intervención que usted ha tenido, ese tema es un tema que se ha quedado encima de la mesa, pero es que va a ser lo central. Porque comparto esa parte que usted dice, no, oiga, es que estas cantidades son poco, son más de las que eran antes, están mejor pensadas que los recursos que había antes, pero es cierto, señor Guitarte, ¿qué le voy a contar? Esto es la política, gestionar recursos finitos con necesidades infinitas. Es decir, yo lo que le quiero decir es que si de verdad comparamos lo que se hacía con lo que se hace, porque yo entiendo que usted vaya a decir, oiga, pero al final el montante global del presupuesto del Gobierno de Aragón, usted sabe cuál es el margen que cada año tenemos para decidir sobre el presupuesto. Hoy los presupuestos no son presupuestos de base cero en los que cada año empezamos, ¿no? Son presupuestos que se asientan sobre los presupuestos ya aprobados y sobre gasto que antes de empezar el año una parte importante de él está ejecutado. Y por lo tanto, cuando decidimos sobre nuevos recursos es donde establecemos prioridades. Y yo, sinceramente, con los datos en la mano, me siento muy orgulloso de cómo este Gobierno está tratando a la provincia de Teruel. Me siento muy orgulloso de cómo este Gobierno se está tomando en serio las políticas de despoblación, porque podemos comparar y podemos contrastar esta idea con datos. Déjenme que le diga, por eso, que créeme, me siento muy orgulloso, pero además lo hacemos porque creemos que es de justicia. Es que no es, habrá quien dirá, no, es que está de moda. Oiga, mire, pues no sé si es que ahora piensan algunos que está de moda, pero nosotros lo hacemos por convicción, no lo hacemos por... No lo hacemos porque tengamos que ponerle nombre a una consejería. Lo hacemos porque creemos que son medidas necesarias. Y es verdad que usted me dice sobre otras medidas fiscales. Déjeme que le diga. Me alegra que a usted le guste bajar impuestos, a mí también. Sí, es verdad. La fiscalidad es una de las medidas que se pueden tomar para poner en marcha políticas, y lo que no estoy de acuerdo es de que las bajadas de impuestos que corresponden al Gobierno de España se pongan en el tejado del Gobierno de Aragón. Dice usted, baje usted una parte del 20% a la seguridad social. ¿Cómo, señor Guitarte? ¿Cómo hago yo con la seguridad social? ¿Cómo? Ya, pero dígame cómo hago en las nóminas para descontar en las nóminas la seguridad social. Porque usted puede decir, oiga, si usted pone una parte, ¿no?, el Gobierno de España pone otra parte. Pero si no me reciben, señor Guitarte. Si no me reciben, señor Guitarte. Si llevamos meses
para hablar de algo tan importante como el FITE y poder hablar del incremento de recursos del FITE, y el Gobierno de España hace oídos sordos, no se le espera sobre esta cuestión. Entonces me dice usted, oiga, ¿usted sería capaz de que habláramos del 20%? Pero hay un problema, yo eso no lo puedo hacer. Me pasa un poco lo que le decía antes. Hábleme de cuestiones que sean de mi competencia, hábleme de cuestiones que podamos hacer con la ley en la mano. Si usted me dice, usted tiene que hacer lo que no hace el Gobierno de España y el 20% de las ayudas al funcionamiento las tiene que poner usted, ¿cómo? ¿Qué les hago? ¿Una transferencia para que ellos luego la quiten de la Seguridad Social? Tendrá que estar usted de acuerdo conmigo en que habrá que plantear proyectos que sean realistas. Déjeme que le diga 3 cosas más. Lo que se ha hablado de la sanidad en Teruel, señor Guitarte. Lo que se ha hablado de la sanidad en Teruel. ¿Se acuerda de que iban a faltar camas este verano? ¿Se acuerda? No han faltado camas, ¿no? Hombre, ahora me va a decir, si hubieran faltado camas ya se hubiera preocupado usted de dar una rueda de prensa, señor Guitarte. Hombre, claro, decir, o sea, lo digo porque de esas cosas ya se nos olvidan, ¿no? O sea, es decir, iban a faltar ginecólogos, iban a faltar anestesistas, iban a faltar camas, y ustedes dieron ruedas de prensa y anunciaron que oiga, y luego todo, que es lo normal, Me lo digo porque cuando denostamos a la sanidad privada, menos mal que hemos tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo con la sanidad privada que solucionará un problema que era imposible de solucionar de otra manera. Oiga, no sé si es imposible, pero lo que sí que tengo claro es que nadie ha puesto otra solución encima de la mesa. Nosotros no solamente hemos puesto una solución encima de la mesa, sino que encima la hemos ejecutado, y por eso ni faltan anestesistas, ni faltan ginecólogos, ni faltan camas en Teruel. Y déjeme que pase, podía traer la ejecución presupuestaria y los acuerdos a los que hemos llegado. Estoy convencido de que vamos a tener la oportunidad de hablarlo. Sé que lo va hablando, sé que sabe que la voluntad de este Gobierno es que es verdad, hay proyectos que se retrasan, proyectos de carreteras, pero que la voluntad de este Gobierno es cumplir con los acuerdos presupuestarios que hemos tenido. Y una última cuestión, señor Guitarte. Me dice usted, no somos su plan B, ni mi plan A, señor Guitarte. Usted no es ni mi plan B ni mi plan A, se lo aseguro, señor Guitarte. Eso, señor Guitarte, vamos a dejarlo claro. La izquierda quiere ponerle a usted en la órbita del Partido Popular y lo quiere hacer para perjudicarle políticamente. Pero usted, señor Guitarte, y su formación política, cuando ha crecido en la provincia de Teruel, lo ha hecho fundamentalmente a costa de los votos del Partido Socialista. Lo ha hecho fundamentalmente a costa de los votos de Chunta, del Partido Socialista, y ahora aquellos que votaron a la izquierda y que ahora confían en Teruel Existe porque la izquierda es evidente que les ha defraudado y confían en ustedes de Teruel Existe, hay quien intenta decir que Teruel Existe y el Partido Popular nos vamos a poner de acuerdo y usted me viene a decir que ustedes no son el plan B. Señor Guitarte, ni el plan B ni el plan A. Usted la única investidura que ha apoyado ha sido la de Pedro Sánchez. La única investidura que ha aprobado que yo sepa ha sido la de Pedro Sánchez. Luego, los que le atacan son los del Partido Socialista, pero mi investidura, que yo sepa, usted no votó a favor. Déjeme que le diga una cosa. También es verdad. Usted no es ni mi plan A ni mi plan B, fundamentalmente porque los votos no dan. Claro, es decir, si la suma de Teruel Existe y la suma del Partido Popular fuera otra, ¿pero qué quiere que le diga? Yo, sobre estas cuestiones de política fiscal, de política ficción, soy poco partidaria de hacerlos. En cualquiera de los casos, lo que sí que le reconozco, se lo he reconocido siempre, es que usted tiene voluntad constructiva. Usted quiere hablar de soluciones. Le hablaba de lo de la PAC y le decía,
¿Somos capaces de llegar a un acuerdo con la PAC? Con usted me lo creo. Hay otras formaciones políticas con las que para qué vamos a engañarnos. Sé que intentarán instrumentalizar políticamente algo tan importante como es la política agraria común. Lo hemos visto esta mañana aquí. Hemos visto esta mañana aquí como, a pesar de la generosidad de las organizaciones agrarias, en las que con organizaciones agrarias con ideas distintas conseguimos llegar a un acuerdo y conseguimos empujar todas en la misma dirección, sin embargo, los partidos políticos están mucho más interesados en arañar un puñado de votos que en de verdad preocuparse de los problemas del campo. Eso yo con usted sí que lo comparto. Sí que creo que usted es capaz de preocuparse de los problemas reales y de llegar a un acuerdo con el Partido Popular si se trata de solucionar un problema real. Y eso a usted sí que le diferencia del resto de compañeros en su bancada de la izquierda. Muchas gracias.